Hola, ¿cómo están? Miércoles 26 de febrero del año 2025, estamos ya a mitad de semana. Mi nombre es Jorge Malbor y les doy la bienvenida a JNE Noticias, tu fuente oficial en elecciones. Antes de empezar con la información, vamos con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones presentó proyecto de ley para que elecciones municipales complementarias solo se realicen 2 veces. JNE propone modelo de recuento de votos para garantizar integridad de resultados. Y en entrevista de hoy, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, nos explicará los hitos importantes del proyecto del cronograma electoral 2026. Bien, empezamos con la información y el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley que establece cambios a las causales de nulidad de un proceso electoral municipal a fin de que las elecciones complementarias solo se realicen en 2 oportunidades. Vamos a ver. A fin de evitar la realización de reiteradas elecciones municipales complementarias, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley que busca establecer cambios a los causales de nulidad de un proceso electoral municipal. Según la actual normativa, se realizan elecciones municipales complementarias tras la nulidad de los comicios municipales por los siguientes causales: si se llega a registrar 50% de inasistencia de votantes, si los votos nulos o blancos superan los 2/3 y por graves irregularidades en elecciones. Actualmente el establecimiento de estos causales ha generado controversia, pues podría realizarse elecciones municipales complementarias por 2 y hasta 3 veces, como sucede actualmente en los distritos de Pillón y Ninabamba en Cajamarca. Ante ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones plantea que en caso de nulidad de las elecciones municipales complementarias, se proceda a una segunda elección complementaria, en la cual se proclamará como ganadora a la lista que obtenga la votación más alta, indistintamente del porcentaje de asistencia de electores que concurran al acto electoral. Según la normativa del Jurado Nacional de Elecciones, la nulidad por inasistencia ha generado controversias, ya que la baja participación no necesariamente es reflejo de una falta de transparencia o irregularidades en la elección. Sostiene además que con este proyecto se evitará situaciones como los que ocurre actualmente en los distritos cajamarquinos mencionados, los que este año deberán someterse por tercera vez a una nueva elección municipal. Bien, estamos en el set del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a iniciar una entrevista con Jessica Clavijo, ella es secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, a propósito de un proyecto que tiene que ver con el cronograma electoral para las elecciones generales del 2026. Hay un plazo también que se va a presentar para poder recibir sugerencias, comentarios. Jessica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Muy bien, sobre todo de acompañarlos. Efectivamente, comunicarles que hay un proyecto de cronograma electoral que ya ha sido publicado, se viene difundiendo, ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano, también en nuestras redes sociales, porque lo importante es poder involucrar también a la ciudadanía en lo que serán estas elecciones 2026. Claro, cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto, qué nos dice el proyecto y si es que hay plazos para que nos comentes también. Claro que sí, mira, un cronograma es un conjunto de hitos que concatenadamente se van a ir ejecutando para llegar al día central, que es el día de las elecciones. En este cronograma, en el cual se establecen diferentes actividades, la población, la ciudadanía va a poder advertir cuál es el rol que van a tener los organismos del sistema electoral y también las organizaciones políticas en el marco de lo que serán estas elecciones generales 2026, que tiene, Jorge, por primera vez unas elecciones primarias. Es por eso importante que nosotros, en este ánimo de transparencia y también de involucrar a la ciudadanía, hemos publicado este proyecto para poder recibir sugerencias. Evidentemente, cada uno de estos hitos tiene un sustento técnico. Jurado, OMPE y RENIEC, a través de sus profesionales, nos hemos reunido y cada uno de estos hitos obedece a las actividades que debemos nosotros ejecutar para llevar adelante satisfactoriamente estas elecciones. Claro, bueno, estamos hablando de un proyecto para recibir sugerencias, comentarios. Tenemos un plazo y ¿cuál es el trámite? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano
para poder presentar su sugerencia, su comentario. Así es, Jorge. Hasta el día 9 de marzo inclusive, nosotros vamos a recibir comentarios, sugerencias. Es bastante sencillo, solo nos deben escribir un correo electrónico a la dirección comentarios@jn.gov.p. Es bastante sencillo, en el lenguaje que les sea más fácil a ustedes. Nosotros vamos a analizar cada uno de estos comentarios y obviamente con un enfoque técnico ver la pertinencia de la incorporación de los mismos. Este detalle es valioso que ahondemos un poquito porque, por ejemplo, a quienes nos están viendo ahora, si hicieran alguna sugerencia o comentario sobre variar alguno de los hitos, tengan en cuenta que este podría impactar en algunos sus posteriores o anteriores. Entonces, cuando se analice este cronograma, véanlo por favor de manera integral. Eso es muy importante. Claro, son comentarios, digamos, que tienden a ser escuchados, ¿no es cierto?, digamos, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y estos podrían ser tomados en cuenta, hacer algunas modificaciones, me dice, en todo este cronograma electoral, y hay un feedback, digamos, con la persona que hace el comentario, o básicamente se recepcionan los comentarios, las sugerencias, y en base a eso se va evaluando. Claro, evidentemente en su momento vamos a informar cuáles fueron los resultados, y evidentemente también es importante que nosotros podamos tener esta dinámica de apertura, porque es la primera vez que tenemos elecciones primarias, ¿no? Son prácticamente como dos procesos en uno. Ahora se convoca elecciones ya no 240 días antes, sino 365 días antes, y esto en razón de que va a haber muchas más actividades que debemos realizar, también dependiendo de la modalidad de elección que vayan a elegir las organizaciones políticas en estas elecciones primarias, ¿no? Justamente ya empezando a profundizar un poco sobre el tema de las elecciones primarias o elecciones internas, como también se le llama dentro de los partidos políticos, ¿cuál va a ser el rol de los órganos electorales? ¿Cuál va a ser el rol, digamos, tanto de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, digamos, en este proceso interno que es previo o como una antesala a las elecciones generales del 26? Tenemos actividades que se van a ir realizando, como por ejemplo en una primera etapa una coordinación que debe hacer Jurado Nacional de Elecciones con RENIEC para la elaboración de los padrones de los electores afiliados, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora van a participar los militantes de las organizaciones políticas, dependiendo de la modalidad que ellos elijan, siempre habrá participación de la militancia. Entonces, tener padrones saneados de quienes serán los electores afiliados es importante. Esta información le va a servir de insumo también a la OMPE para poder organizar las elecciones de acuerdo a las modalidades que establezcan las organizaciones políticas. Nuestro rol efectivamente va a ser relevante porque hemos tenido momentos años atrás en los cuales incluso cuando se presentaban las candidaturas, no habiendo participado los organismos electorales, habían cuestionamientos al ejercicio de la democracia interna, incluso de la misma militancia. Hoy por hoy vamos a tener unas elecciones que van a ser transparentes, se va a proclamar a quienes resulten ganadores, será la misma organización política la que finalmente presente sus listas en base a los resultados de las elecciones primarias, y nosotros estaremos haciendo ese acompañamiento de acuerdo al marco legal que tenemos, ¿no? Claro. ¿Cuándo se ha fijado una fecha ya para las elecciones primarias? Tenemos una fecha ya para el mes de noviembre, el día domingo 16 de noviembre es el día de las elecciones primarias, digamos, va a ser este día central, en el cual nosotros podremos apreciar cómo se moviliza la militancia para poder ejercer su voto, ¿no? Claro. ¿Y en base al cronograma también hay una fecha fijada, por ejemplo, para el tema de las alianzas? Sí, hay una fecha que se ha fijado que es hasta el día 12 de mayo para que puedan lograr su inscripción de alianzas. ¿Por qué se dice lograr? Porque las organizaciones políticas ya han podido iniciar su procedimiento para la inscripción de alianzas. Recordemos que las elecciones generales son una elección de cronograma fijo. Las organizaciones políticas ya han podido iniciar sus conversaciones y tendrán hasta, de acuerdo a la propuesta de este proyecto, hasta el día 12 de mayo para lograr la inscripción. Hasta el 12 de mayo. Ahora, ya volviendo a la fecha del 12 de abril, que es el cierre del padrón, tenía una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que se mudan posteriormente? Nos imaginamos, estamos en Jesús María, y la persona consigna ese domicilio antes del 12 de abril, pero por avatares de la vida, a partir de mayo o julio él se muda. Él va a tener que votar en Jesús María. ¿Y qué va a pasar con las personas que, por ejemplo, en caso de defunciones?
Claro, como tú bien lo mencionas, lo que sucede es que el 12 de abril, al cerrar el padrón electoral, ese día se hace un corte. Es como si tomáramos una fotografía de lo que vendría a ser la información que administra RENIEC. RENIEC elabora el padrón electoral. Ese día 12 de abril hacen un corte, se toma una foto con toda la información que ahí obra. En base a esa información es que se finalmente aprobará un padrón electoral previa a las labores de verificación domiciliaria, de fiscalización, para poder tener un padrón limpio y saneado. Los cambios domiciliarios, efectivamente, con posterioridad al 12 de abril, no van a tener efectos en el ámbito electoral. No se incluyen esas modificaciones. Claro, como tú en el ejemplo clarísimo que diste, una persona hasta esa fecha domicilia en Jesús María, votará en Jesús María. Por más que viva para ese momento, el próximo año, en Lurín, claro, o en Pachacán, probablemente etcétera. Se mudó, tendría que votar donde estuvo exacto. a la fecha del cierre del padrón electoral. Respecto a las defunciones, si lamentablemente se diera algún deceso con posterioridad a la fecha del cierre del padrón electoral, esta información es comunicada también a la OMPE por parte del RENIEC para que haga el tramado correspondiente en la lista de electores, ¿no? Claro que sí. En el proyecto se propone también que para el 23 de diciembre se dé como plazo para inscripción de fórmulas y listas de candidatos. ¿Por qué la fecha? Digamos, es porque ya estamos de camino hacia el 2026, un poquito para que nos pueda definir eso. Bueno, esa, Jorge, es un hito legal. Ese es un hito legal en el cual ya nuestra normativa prevé que 110 días antes de las elecciones se deben inscribir candidaturas. Esa fecha es inamovible porque está establecida en nuestro marco legal. ¿Qué sucede esa fecha? Ya después de haberse dado las elecciones primarias y las organizaciones políticas haber conformado ya sus listas y teniendo sus fórmulas, se van a personar hasta el 23 de diciembre a los jurados electorales especiales ya para presentar su información, digamos, final de cara a lo que serán las elecciones 2026. Y un requisito, digamos, obviamente dirigido para las organizaciones políticas para hacer este trámite. Claro que sí, se va a emitir oportunamente el reglamento de inscripción de candidatos en los cuales se establecen cuáles son los requisitos y los mecanismos para poder ingresar la información y que pueda seguir su trámite conforme estará establecido en su momento. Claro, ¿no? Ya para ir terminando, para las elecciones de 2026, ¿cuándo se presentaría el cronograma ya oficial? Nosotros vamos a esperar a recibir los comentarios, sugerencias y con posterioridad, así como se presentará el cronograma, también la reglamentación correspondiente para que las reglas estén claras hacia las elecciones del 2026. La fecha límite para convocar elecciones es hasta el 12 de abril, entonces estamos trabajando en ese escenario, ¿no? Entiendo, se entiende también de que a partir de esa fecha ya todo es inamovible. Entenderíamos que ya las reglas están dadas y lo que queda es precisamente trabajar para que haya unas elecciones transparentes y con que toda la información sea conocida por las organizaciones políticas, por la ciudadanía, para poder tener confianza en lo que serán estas elecciones tan importantes para elegir además presidente representante para el Parlamento andino y también una nueva conformación de senadores y diputados. Justo ya para cerrar, sobre las sugerencias en este proyecto del cronograma electoral, ¿algún comentario final, por favor? Sí, que los invitamos a que por favor revisen el cronograma que ya ha sido difundido. Tenemos hasta el día 9 de marzo. El mecanismo es bastante sencillo. Esperamos sus correos electrónicos a comentarios@jne.gov.p. Bien, muchas gracias entonces a Jessica Clavijo, ya secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha acompañado aquí en el set de JNE TV. Y el Jurado Nacional de Elecciones propuso un modelo de recuento de votos para garantizar la integridad de los resultados de los comicios y reforzar las competencias de organismos electorales. Tenemos los detalles, vamos a ver. El Pleno de la institución electoral presentó un proyecto de ley que recoge una iniciativa legislativa de la OMPE y complementada por el Jurado Nacional de Elecciones, la misma que propone un modelo de recuento del escrutinio de la votación, como mecanismo que garantice la integridad y correcta contabilización de los votos de los ciudadanos en los procesos electorales. Según la propuesta, el recuento del escrutinio podrá aplicarse por una sola vez y únicamente si el Jurado Electoral Especial detecta un error material en las actas electorales, entre otros detalles que indicó Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores del JNE. ¿Y en qué caso se procederá al escrutinio de los votos? Se está estableciendo a través de esta medida legislativa que en los casos de que se adviertan errores materiales, es decir, actas incompletas, actas ilegibles, errores aritméticos, entre otros supuestos,
El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Jurado Electoral Especial, cuando no pueda efectuar el cotejo con su acta correspondiente, dispondrá por única vez, mediante una decisión inimpugnable, que se proceda a la revisión del escrutinio. Este procedimiento de revisión del escrutinio contará con la participación del personal de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en todo momento, de tal manera que se garantice la integridad del voto. Una vez de que se proceda al recuento de los supuestos de error material antes mencionados, el centro de cómputo podrá recontar estos votos que han sido salvados mediante este mecanismo. Una vez de que se proceda al recuento de los votos, el centro de cómputo procederá a computarlos. De esta manera se podrán salvar alrededor de entre 700.000 votos, según la información estadística que se tiene del último proceso electoral. El proyecto también incorpora alineamientos para la conservación y custodia de la cédula de sufragio, la misma que solo sería hasta el día siguiente de la proclamación oficial de resultados de las elecciones. Cabe precisar que esta iniciativa busca garantizar el respeto de la integridad de cada uno de los votos en la jornada electoral general. Ahora vamos a las redes sociales en nuestro segmento Sucede Ahora. Ahí vemos información del RENIEC. Dice ahí, RENIEC seleccionó 25 candidatos para ser el tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Cajamarca en el marco de las elecciones municipales complementarias de Pión y Ninabamba. Precisamente se trata de un sorteo, son 25 ciudadanos candidatos a ocupar el tercer miembro, o como tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Cajamarca. Esto con miras a las elecciones municipales complementarias de Pión y Ninabamba, que está precisamente fijado para este año. Y este es un proceso de sorteo que contó con la participación además de representantes del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. También participó una notaria pública. Y a fin de impartir educación electoral y mantener informado a los ciudadanos sobre la actualidad y los principales hitos de los procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones lanzó su nuevo canal de WhatsApp. A través de este canal podrá estar al día con lo último de la información y normativa electoral. Para mantenerse informado, puedes acceder a este canal de WhatsApp ubicando el link en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante entonces poder hacer tus consultas y también generar conversación, generar y fomentar información en este nuevo canal del WhatsApp del Jurado Nacional de Elecciones. Importante entonces. Y en junio de este año se realizará la consulta popular de revocatoria de alcaldes distritales y provinciales en 4 circunscripciones electorales del Perú. Vamos con los detalles. El 8 de junio de este año se celebrará la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales en al menos 4 circunscripciones electorales del país. Esto gracias a que los promotores de este proceso cumplieron con los requisitos previstos en la ley. Se tratan de los distritos de Boquerón, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; Guayana, en la provincia de Andahuaylas, en Apurímac; Huamalí, en la provincia de Jauja, Junín; y Julcamarca, en la provincia de Angaraes, región Huancavelica. Todas estas 4 solicitudes de revocatoria ya fueron aprobadas por OMPE. Esta institución recibió también 1.025 solicitudes para expedición de kits electorales, pedidos que se hicieron entre el 3 de junio hasta el 26 de septiembre del 2024. La OMPE aprobó 890. Al final, solo 90 se presentaron al RENIEC para la verificación del mínimo de rúbricas que la ley establece, que es el 25% del total de electores de la circunscripción, a la cual correspondía la solicitud de revocatoria. Para los procesos de revocatoria, es necesario que asista por lo menos el 50% del electorado registrado en dicha jurisdicción y que voten por lo menos la mitad más 1 a favor de revocar a la autoridad. El Jurado Nacional de Elecciones convocará oficialmente a la consulta popular de revocatoria el próximo 10 de marzo, en cumplimiento del cronograma electoral. Y el Jurado Nacional de Elecciones recuerda a los partidos políticos que participarán en las elecciones primarias o internas con miras a los comicios generales del 2026, que deberán obtener el 10% de los votos válidos emitidos del total de sus afiliados en sus procesos internos. Vamos a ver.
Los partidos políticos deberán obtener al menos el 10% de los votos válidos en sus elecciones primarias para asegurar su lugar en las elecciones generales. Esta medida busca fortalecer la representatividad y reducir la fragmentación en el proceso electoral. Cabe precisar que la elección primaria es un proceso que realiza cada organización política para la selección de sus candidatos y según la ley existen 3 modalidades a elegir. La primera es la elección con voto de los afiliados de la agrupación política y ciudadanos en general. La segunda es la votación solo de los afiliados. En ambas modalidades debe obtener al menos el 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de la organización política. Finalmente, en la tercera modalidad, los militantes de la organización eligen a los delegados y ellos eligen a sus candidatos finales. Y para esta modalidad se requiere el 10% de votos válidos de los delegados electos. Cabe recordar que antes de las reformas electorales, los partidos no necesitaban un porcentaje específico de votos válidos en sus internas para avanzar, porque esas elecciones eran procesos internos sin un filtro de ese tipo. Es preciso indicar que las elecciones primarias en Perú son importantes porque buscan fortalecer la democracia interna de los partidos, dar mayor legitimidad a los candidatos que compiten en las elecciones generales posteriormente, ya que al someter a los candidatos a una votación previa, se asegura que quienes lleguen a las generales hayan demostrado un nivel mínimo de apoyo. Bien, a esta hora vamos a que nos trae el segmento El Datazo. El Datazo. Vamos con el datazo entonces programado para el día de hoy que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Dice allí: atención ciudadano, la fuente es OMPE. Tienes hasta el 12 de abril para actualizar la dirección de tu documento nacional de identidad, de tu DNI. Justo lo que conversamos en entrevista con nuestra secretaria general, Jessica Clavijo. Ya mencionaba que precisamente hasta esa fecha es la fecha límite para que puedas tener la dirección en donde finalmente vas a votar. Si usted cambia de domicilio, a partir de esa fecha en adelante, los datos consignados hasta el 12 de abril son los que estarán incluidos en el padrón electoral. Si usted se muda posterior a abril, va a tener que acercarse al distrito que usted consignó que vivía hasta antes del 12 de abril. Por eso es importante tener fijada esta fecha para que usted pueda consignar correctamente sus datos, entregarse el documento de identidad que le va a permitir precisamente votar en la fecha de las elecciones. Y en la siguiente nota conozcamos qué es la paridad y alternancia y cómo será aplicada en las siguientes elecciones generales, regionales y municipales. Vamos a ver. En las elecciones generales, la paridad y la alternancia serán pilares fundamentales para garantizar una democracia más inclusiva y representativa. Dichas medidas aseguran que hombres y mujeres tengan igual presencia en las listas de candidatos y que se alternen en su orden, rompiendo así con décadas de desigualdad política. En ese sentido, cuando las organizaciones políticas presentan sus listas de candidatos, tendrán que definir porcentajes mínimos para la presencia de las mujeres en los siguientes comicios. Deberán conformarla por al menos 50% de hombres y mujeres para elecciones congresales, regionales y municipales, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: un hombre, una mujer o una mujer, un hombre. A esto denominamos paridad y alternancia. Un dato importante es que la última norma aprobada eliminó la paridad horizontal en las listas regionales y la alternancia en la fórmula presidencial. ¿Qué significa esto? Antes, cada organización política debía presentar 50% de hombres y 50% de mujeres como cabeza de listas en regiones. Ahora no es obligatorio cumplir el porcentaje. Otro cambio: antes se exigía que en la fórmula presidencial se ubiquen de forma intercalada los postulantes, es decir, una mujer, un hombre o viceversa. Ahora se eliminó la alternancia. La fórmula presidencial debe incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación, pero no necesariamente de forma intercalada. Cabe precisar que la paridad busca fomentar la participación activa de las mujeres, históricamente relegadas en nuestro país, en la toma de decisiones que afectan al país entero, reflejando así la diversidad de la sociedad peruana en el Congreso y otros espacios de poder, marcando un paso clave hacia una gobernanza más justa. Y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS,
actualizó la guía para el trato adecuado a las personas de este grupo social. Vamos a ver. A fin de fijar las pautas para la atención correcta de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad en las entidades públicas y privadas, el CONADIS actualizó su guía de trato adecuado para las personas con discapacidad. Esta guía destaca la importancia de que el foco de atención no se centre en clasificar a las personas con discapacidad por el diagnóstico médico que presente, sino en atender de manera adecuada sus necesidades. Recuerda asimismo que todos los responsables de la atención al ciudadano deberán adecuar su labor a las necesidades específicas de cada caso en particular. De esta manera, para atender a las personas con discapacidad física, se les preguntará de usar algún dispositivo de apoyo, como silla de ruedas, muletas o prótesis, si requiere asistencia para el ingreso y desplazamiento en la entidad donde será atendido. Bien, vamos en este momento a presentar nuestro bloque internacional. En octubre de este año, Argentina celebrará las elecciones parlamentarias. Sus elecciones legisladores serán por lo menos 150 nuevos escaños entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Vamos con la nota. El 26 de octubre de este año, Argentina celebrará sus elecciones legislativas, la misma que le permitirá renovar más de 150 escaños del Parlamento, marcando el futuro político del país. Con estos cambios en la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso argentino tendrá una nueva composición, con una mayor representatividad de algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Salta y otros. Aquí les mostramos la nueva distribución. En la Cámara de Diputados o Cámara Baja Argentina se renovarán 127 escaños en 24 provincias. Esta elección beneficiará, por ejemplo, a provincias como Buenos Aires con 35 curules y otras como Córdoba y Santa Fe, que tienen mayor población en el país. La Cámara de Diputados tiene esencialmente la tarea de aprobar leyes, presupuestos y acuerdos nacionales. En la Cámara de Senadores o Cámara Alta se renovarán 24 escaños que corresponden a 8 provincias argentinas. De estas 8, Salta, Neuquén y Río Negro serán las más beneficiadas con 3 senadores cada una. La Cámara Alta tiene entre sus principales funciones presentar reformas, ratificar los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia y los oficiales del Ejército, así como también ejercer función de control al Ejecutivo. Además de las elecciones parlamentarias, desde mayo hasta julio, varias provincias llevarán adelante sus elecciones provinciales. Salta, Chaco, San Luis, Jujuy, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires son las provincias que elegirán a sus nuevas autoridades locales. Cabe mencionar que para estas elecciones de octubre se implementará la boleta única a papel en todo el país, reforma que busca simplificar el proceso electoral, permitiendo a los electores elegir a sus candidatos a legisladores en un solo papel. Bien, gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos volvemos a reencontrar siempre por el 516 de Movistar Televisión, nuestras redes sociales y la señal de nuestros canales aliados. Nos despedimos con imágenes del carnaval de Cajamarca. Con permiso, nos vemos el viernes.